¿Cómo están mis estimados estudiantes? Les saludo a su profesor Luis Basauri Castillo y hoy vamos a ver un tema muy singular que tiene que ver pues con la invasión, más que conquista, yo diría que fue una invasión, ¿no? Porque la palabra conquista, la palabra invasión, hay mucha diferencia. Pero bueno, siempre todos los libros han destacado por decir la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles. Yo más bien diría la invasión. Bueno, vamos a ver entonces los viajes de Pizarro, que fueron 3 exclusivamente. Ya Pizarro conocía la ruta porque, bueno, con Cristóbal Colón, el resto de navegantes, que fueron sumándose digamos, a estas tierras, incluso aventurarse para venir y cruzar el Océano Atlántico fue una aventura muy, digamos, peculiar, ¿no? Entonces, y también muy peligrosa. Muy bien. Vamos a hablar específicamente primero acerca de acá en resumen, en este mapa, de los viajes de Pizarro, ¿no? Tenemos acá que todas partieron de Panamá, por ejemplo, ¿no? Pero el primero pasó de Panamá, pasó por el puerto de Chochama, también por el puerto del Hambre, ¿no? Bueno, acá en ese mapa no especifica, pero yo lo estoy enunciando, ¿no? Primero salió de Panamá y de Panamá llegaron a Chochama. Y de Chochama llegaron al puerto que ellos bautizaron como Puerto del Hambre. ¿Por qué? Porque justamente no había comida, no había provisiones. Y se dice de que muchos de ellos, bueno, murieron, ¿no? Muchos soldados, los más débiles, fallecieron, murieron en este transitar. Entonces se le llamó Puerto del Hambre. Pero después de eso continuaron su viaje más al sur y llegaron acá, a esta zona donde dice, bueno, aquí está el río Virú, y al puerto Quemado, ¿no? Cerca al río San Juan. El puerto Quemado. ¿Por qué lo llamaron el puerto Quemado? No se llamaba así. Le pusieron los españoles, lo bautizaron como tal. Pero ¿qué sucedió? Aquí sucedió un hecho histórico importantísimo. Los nativos de este lugar, ¿no? No aceptaron la presencia de los españoles y hubo un enfrentamiento, ¿no? Entre los españoles y los nativos de este pueblo. Y aquí Diego de Almagro, que era el socio de Francisco Pizarro, así como Hernando de Luque, que también era los 3 socios de la conquista, Hernando de Luque, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Eran 3 socios de la conquista en primer lugar. Ahora, ¿qué pasó aquí con Diego de Almagro? En esta lucha, Diego de Almagro va a perder un ojo porque lo cayó por acá un flechazo, ¿no? De un indígena y adiós ojo. Entonces, Diego de Almagro pierde un ojo, digamos, en esta zona, cerca de Chochama. Y en venganza, los españoles incendiaron, mataron a las personas, quedaron pocos prisioneros y quemaron a todo este pueblito, ¿no? Entonces le pusieron los españoles el pueblo quemado. Ahora ustedes ya saben por qué se le llamó así. Y luego después de eso regresaron a Panamá para que también sea cuidado también el ojo de Diego de Almagro. No, bueno, sucedió algo no muy, digamos, particular, ¿no? Porque estos pobladores, estos nativos, no aceptaban la presencia de los españoles, a pesar que los vieron muy ataviados, ¿no? Cualquiera se hubiera asustado, dicho, no, son otros dioses, no, se enfrentaron. Tal vez fue el primer enfrentamiento que tuvo Pizarro y sus seguidores y todo el personal que tenía, su ejército, fue tal vez la primera batalla aquí en América, la batalla aquí llamaron pues el puerto quemado, ¿no? Podría ser esa la primera batalla. Luego, en el segundo viaje, que podemos ver el color verde, también salen de Panamá, llegan al río San Juan, y antes de llegar al río Santiago, llegan a una isla, que se llamó la isla, la que está acá, a la isla del Gallo. ¿Qué sucedió acá? Acá la gente ya estaba cansada de transitar de lugar en lugar, ya no habían provisiones,
los pertrechos, la ropa, ya tampoco no tenían. Entonces la gente estaba desgastada. Digamos, el ejército de Francisco Pizarro estaba desgastado y la gente que venía con él también estaba cansada. Entonces, ¿qué hizo ahí? Francisco Pizarro sacó su espada y hizo una línea en esta isla, ¿no? Y dijo, los que quieren seguir siendo pobres, regresen a Panamá. Y los que quieren hacerse ricos, vamos más al sur, porque sé que más al sur hay oro. Entonces muchos no cruzaron la línea, solamente cruzaron 13 y se les llama los 13 del Gallo, quienes fueron condecorados después por la reina de España, la reina Isabel, ¿no? Fueron condecorados, ¿no? Y también dándoles algunos privilegios a esos 13. Claro que después van a enviar más tropas, más ejércitos para que siga avanzando hacia el sur, ¿no? La reina, desde España. Entonces, este es, digamos, el hecho histórico que sucede en el segundo viaje. ¿Cuál es? Digamos, la decisión que se dio en la isla del Gallo, por mucho. Y Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, decidieron también, digamos, seguir avanzando al sur, porque sabían. ¿Por qué sabían? Porque, en primer lugar, Cristóbal Colón había llevado objetos de oro y también tipos de, digamos, de lo que ellos también se alimentaban, comían, tipos de alimentación. Había llevado Colón a la reina a presentarlo, entonces causó curiosidad. Pero lo malo es que Colón pensó que había llevado a la India y no a un nuevo continente. Pero bueno, sigamos con el tercer viaje, brevemente, porque después lo vamos a ver más. En este mapa podemos ver la isla del Gallo, ¿no? La isla del Gallo, que fue, digamos, un sitio crucial para la decisión que tomaron en este segundo viaje. Y en el tercer viaje, que es de color rojo, parten de Panamá, llegan al río Santiago, y en el tercer viaje ya se ingresan a Tumbes, ¿no? Ingresan también a Tumbes y también a Piura. Aquí en Piura, Francisco Pizarro va a fundar una ciudad, ¿no? Se llamó San Miguel de Tangarará. En la actualidad se llama San Miguel de Piura, pero cuando él lo bautizó, fundó esta, digamos, primera ciudad aquí digamos, en el Perú, es San Miguel de Tangarará, ¿no? De Tangarará. Entonces, fue la primera ciudad, aunque se dice que la Piura no iba a ser la capital, sino había otro lugar que se llamaba Piura la Vieja, donde ahí fue donde estuvieron los españoles, y ese iba a ser la capital, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hubo un cataclismo, hubo así como un fenómeno del Niño, y ellos avanzaron más hacia la costa, y ahí fundaron también San Miguel de Piura, porque antes estaban en Piura la Vieja, que es un lugar donde tiene también su historia, donde también estuvieron los españoles allí. Hay un lugar que se llama la Matanza, porque también ahí en Piura también se enfrentaron españoles con los nativos y los hicieron retroceder, huyeron los españoles de ese lugar, se llama La Matanza, hasta ahora existe este lugar allá por Piura, cerca de Chulucanas. Entonces, en el tercer viaje, después de eso ya en Tumbes, conocen a un pueblo, a unos nativos de Tayanes, y muchos de ellos les van a servir los canarios, también estaban por ahí, les van a servir de guías y también de intérpretes, que hubieron, vamos a ver después quiénes fueron esos intérpretes que ayudaron a los españoles, ¿no? Les enseñaron rápidamente en estos viajes, tanto en el segundo como en el tercero, ¿no? En Tumbes. Y después ya saben lo de Cajamarca, saben que ahí estaba Atahualpa, les habían dicho qué cosas los que había hecho Atahualpa, sabían los españoles que se habían dividido entre Huáscar y Atahualpa había enviado a envenenar a su hermano, ¿no? A Huáscar. Entonces Huáscar murió envenenado por orden de Atahualpa. Y le acusaron de ese homicidio a Atahualpa después. Entonces los españoles fueron con conocimiento y fueron directamente a Cajamarca para capturar a Atahualpa. ¿Y cuál fue la estrategia de Pizarro? Darles regalos, ¿no? a Atahualpa. Incluso le hicieron leer, digamos, la Biblia, porque como no entendía nada, cogió y se la arrojó al piso, ¿no?
Entonces, pero le dieron regalo y bueno, le invitaron también a un banquete, ¿no? Pero eso era solamente una estrategia, porque ¿cuál era la intención de Pizarro? Era, ¿no? Apresar a Atahualpa, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Y sabía también ya Pizarro que más al sur, en el Cusco, ahí estaba toda la concentración del oro. Pero bueno, eso fue lo que pasó en estos momentos. Vamos a ver qué pasó después. Después del segundo viaje aparece la capitulación de Toledo de 1529, por orden de la reina Isabel de Portugal y el rey Carlos I, ¿no? Francisco Pizarro y Diego de Almagro se verían después de esta situación enfrentados. ¿Por qué? Fíjense, a Francisco Pizarro le dieron la gobernación de Nueva Castilla, le dieron el título de capitán general, adelantado, alguacil mayor, un pago anual de 700.000 maravedís, ¿no? Imagínense, le dieron grandes posesiones a Francisco Pizarro, ¿no? Y le dieron grandes cargos. Y a Diego de Almagro solamente le dieron gobernador de la fortaleza de Tumbes, mientras que a Pizarro, a todo Cajamarca, todo Cusco, ¿no? Casi toda la región del Tahuantinsuyo, y a Diego de Almagro solamente gobernador de la fortaleza de Tumbes. Y solamente le dieron título de hidalgo y el pago de 300.000 maravedís. Y a Hernando de Luque, que era el tercero, ¿qué le dieron? Que sea, como era sacerdote, obispo de Tumbes y protector de indios, y el pago de 1.000 ducados anuales. Esta situación, fíjense la diferencia entre lo que le dieron a Pizarro y lo que le dieron a Almagro. Esto más adelante, ¿qué se va a desatar? Se va a desatar, ¿no?, una guerra civil entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Acá esta fotografía vemos están en la isla del Gallo, ¿no? Y pues los 13 que les dije fueron condecorados como caballeros de escuela y capa dorada por orden de la reina Isabel y Carlos I de España. Muy bien, entonces fue así como se van a dar los cargos, los títulos, siendo muy desconsiderado para Diego de Almagro, le dieron solamente muy poco, mientras que a Pizarro le dieron de todo. Y también se nombra como Bartolomé Rías como piloto mayor de la nave de Pizarro, y a Pedro de Candía como el artillero mayor dentro del ejército, ¿no? Así como un general de su ejército que también estaba allí. Vamos a continuar entonces con la siguiente. Acá vemos el tercer viaje. Sabemos que inicia de Panamá, llega a la bahía San Mateo, pasa por Atacames, llega a la isla de La Plata, también a la isla de Puná, luego llega a Tumbes, y acá en Piura va a fundar San Miguel de Tangarará, lo que hoy es San Miguel de Piura, ¿no? Y luego ingresa a Cajamarca, aquí hay un hecho histórico donde va a apresar a Atahualpa y lo van a ejecutar después. Sabemos que Atahualpa, para no ser descuartizado, él se deja bautizar, ¿no? Se deja bautizar, aquí Atahualpa es bautizado para que no lo descuarticen, porque creía en el mundo, en el más allá, recuerden. Y luego pasa por Jauja y llega finalmente al Cusco, ¿no? Llega más o menos en el año 1533. Entonces, este más o menos es el recorrido que hizo Francisco Pizarro. Pero no todo fue, digamos, bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En Tumbes fueron atacados por un cacique llamado Chilimaza, ¿no? Acá en Tumbes. En Tumbes fueron atacados, ¿no? Incluso los tayanes también estuvieron por ahí. Y en el Valle de Poechos también, bueno, después en 1532, Pizarro entró a la ciudad Poechos en Piura. Entonces, no le fue fácil de un principio a Francisco Pizarro entrar al Perú, ¿eh? No le fue fácil. Al principio, en el puerto Quemado. Y aquí, digamos, en Tumbes también hubo resistencia, ¿no? Pero de ahí en adelante, ya muchos de los incas que estaban en contra del gran señor Inca, peor de Atahualpa, se unieron a los españoles y después aprendieron también el castellano y les sirvieron como intérprete más adelante.
Vamos a ver a continuación qué es lo que pasó aquí con la captura y muerte de Atahualpa. Eh, Francisco Pizarro se entrevistó con Atahualpa el 15 de noviembre de 1532, ¿no? Atahualpa, después que fue apresado, ¿no? Él, Atahualpa, le quiso dar, pues en Cajamarca hay un lugar que se llama el Cuarto de Rescate. ¿Por qué se llama así? Porque Atahualpa ofreció darle toneladas de oro hasta donde alcanzase su mano, ¿no? Entonces, casi el techo. Entonces, y lo hizo, lo llenó de oro, pero Pizarro no cumplió con su palabra, ¿no? Pizarro lo traicionó, Atahualpa, bueno, se quedó con el oro, como dijo Pizarro, y Atahualpa fue acusado de fratricidio, de haber matado a su hermano, ¿no? De poligamia, porque tenía muchas mujeres, ¿no? De practicar el incesto, porque se había casado con sus hermanas, y también por la idolatría. Y fue sentenciado a la pena de garrote en 1533, ya no descuartizado porque se dejó bautizar, ¿no? Entonces, pero antes de eso hubo un enfrentamiento también en Cajamarca, ¿no? Con las tropas de Pizarro, pero ganaron las tropas de Pizarro, de hecho, ¿no? Entonces, eh, el 16 de noviembre de 1532, ¿no? Digamos, ocurre este enfrentamiento con victoria de Francisco Pizarro. Pero la pregunta es, y esta pregunta la vamos a dejar para el Zoom, ¿por qué creen ustedes que Francisco Pizarro, ¿no? Con tan cientos de soldados que tenía, contra miles de incas, guerreros, cómo fue tan fácil su ingreso y cómo fue tan fácil también su victoria? Bueno, no tan fácil, ¿no? Porque duró algunas horas este enfrentamiento, según los historiadores, pero ¿por qué es que Francisco Pizarro no tuvo mucha dificultad en un principio, ¿no? A entrar a esta, digamos, a invadir y a capturar a Atahualpa? ¿Qué fue lo que pasó allí? Pregunta para la clase online. Vamos a continuar. Y después de eso, después de Cajamarca, que fue el 15 de noviembre de 1532, se fue por Huayla, de Huayla a Jauja, y de Jauja llegó al Cusco el 15 de noviembre de 1533. Casi un año después, ¿no? Casi un año después, después de un año llega a lograr Francisco Pizarro al Cusco. Y después van a venir los problemas, ¿no? Muy bien. Sabemos ¿y qué pasó después de Atahualpa? Aquí nombraron como Inca. Nombraron como Inca a Tupac Hualpa, o también conocido como Toparpa. Más le pusieron Toparpa. Y él fue considerado como un Inca títere, o sea, lo que decían los españoles, él hacía, en otras palabras. Y Pizarro acusó a un Inca llamado Calcuchimac de envenenar a Toparpa. ¿Por qué lo envenenaron después? ¿No? Y según la historia, cuentan que a Calcuchimac fue llevado, castigado con la pena de la hoguera, ¿no? Lo quemaron vivo. También sabemos que después de eso dan el trono a Manco Inca, ¿no? Que prometió ayuda y fidelidad a los españoles, cuando antes era después, bueno, Manco Inca se va, digamos, nuevamente a reincorporar, ¿no? A tratar de salvar su honor con los incas de Vilcabamba. Y Manco Inca fue uno de ellos, ¿no? Pero al principio se dejó llevar por los españoles y prometió fidelidad a los españoles, ¿no? Manco, no sabemos si fue tal vez por decisión de él o porque de repente fue una estrategia. Aliarse, como dice, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, ¿qué dice? Únete a él. Tal vez pudo haber sido esto Manco Inca, porque después se rebeló, ¿no? Entonces, después de Toparpa, nombraron a Manco Inca, ¿no? Como, digamos, jefe supremo de todos los incas. Había también una tribu llamada los Huancas, que era una etnia que apoyó también a los hispanos. Así como los Huancas también estuvieron los Chancas. Recordemos que los incas no pudieron doblegar digamos, a los Chancas. Los Chancas, que eran de Apurímac, eran tribus guerreras, que incluso los Chancas dominaron el Cusco, invadieron el Cusco, y estuvo ahí su líder principal, Astoy Huaraca. Estuvo liderando ahí, tomó el sillón del trono del Zapa Inca. Y en ese tiempo, ¿quién estaba? Huiracocha.
con el príncipe, con su sobrino, huyeron, ¿no? Huyeron. Entonces, y después de tiempo, bueno, reorganizado el Inca su ejército y lucharon en Astoy Huaraca con el sobrino de Wiracocha, el príncipe Yupanqui, y lucharon los dos y va a vencer el príncipe Yupanqui, el Inca. Y entonces ya los chancas ya no quisieron hacer problema, dejaron el Cusco, pero sitiaron el Cusco los chancas y se regresaron a su Apurímac, a su tierra natal. Pero los incas nunca pudieron, digamos, anexar a los chancas a su imperio. Y ellos probablemente también se unieron a los españoles, chancas, los huancas, ¿no? Entonces, y también estuvieron los quisquis, que también controlaban la ciudad del Cusco, ¿no? Los quisquis. Bueno, fueron entonces algunos aspectos fundamentales de la historia que, bueno, recordando hoy, quiénes fueron los huancas, quiénes fueron los chancas, quién fue Toparpa, quién fue Manco Inca, ¿no? Entonces, les decía que Francisco Pizarro después tuvieron una pelea con Almagro, y la gente de Pizarro y la gente de Almagro pelearon, murió Pizarro, lo mataron a Pizarro, y después también lo mataron a Diego de Almagro. Al final, ¿de qué les valió? ¿No? Tanto oro, tanta cosa, si después, digamos, el orgullo y la ambición los llevó a morir. Entonces hay que contentarse con lo que se tiene. Oye, sigamos. Después de esto, ¿qué digo? Pues después ya que murió Pizarro, murió Almagro, bueno, el, el rey de España vio que había una desorganización, hacían lo que querían los españoles aquí en el virreinato peruano. Fíjense lo que era el Perú antes, ¿no? Era un territorio muy vasto, muy extenso, incluso tenía muchas posesiones, de acá incluso Quito le pertenecía antes al Perú, bueno, y así. Entonces, acá tenemos que el rey de España fue creando el virreinato. ¿Qué cosa es un virrey? Virreinato es un co-gobierno, ¿no? Entonces, acá sería un correinado. Entonces, el virreinato, hubieron 3 virreinatos. El virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. 3 virreinatos, no se olviden. Y capitanías habían 2. La Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Entonces, los españoles establecieron en América del Sur 3 virreinatos y 2 capitanías. La más importante, de hecho, del Perú, ¿no? Y acá tenemos el dominio de Portugal. Todo lo que está de verde es dominio de Portugal. Por eso que los brasileños hablan portugués, ¿no? Porque acá dominó Portugal y no España. Entonces, aquí podemos apreciar que en esta época América del Sur fue invadida por españoles y portugueses. Muy bien, ahora, ¿cómo fue la creación? ¿Quién creó el virreinato peruano? Fue con Carlos I de España, mediante Real Cédula del 20 de noviembre de 1542, o sea, 10 años o casi 9 años después, ¿no? Desde 1933. ¿Quién fue el primer virrey que hubo acá en el Perú? El primero, Blasco Núñez de Vela, ¿no? Entonces, Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey. Y el último, el virrey José de la Serna. Entonces, hay que saber lo primordial. El primero y el último, pero también acaso nos escapa uno. ¿Quién fue el virrey que logró organizar bien el virreinato en el Perú? Fue Francisco de Toledo. Entonces, vamos a recordar a 3 virreyes. El primer virrey, que fue Blasco Núñez de Vela, al último, que fue José de la Serna, y al organizador del virreinato, que fue Francisco de Toledo. 3. Muy bien. ¿Cuáles fueron las causas? Lo que dije, la guerra civil entre pizarristas y almagristas. Y donde al final murió Pizarro, murió Almagro y estaba un desorden total. Esa fue otra causa, ¿no? El desorden, la falta de, digamos, de comunicación entre los españoles y el rey. No había comunicación, ¿no? Entonces, así lo querían ahí los españoles. ¿Cuál era la finalidad? En primer lugar, establecer la paz, ¿no? Y tener pues una colonia poderosa acá en el Perú. Mira, y todo esto era de, digamos, de España, todo esto, ¿no? Lo tenían como colonia. Y España tiene que estar muy bien agradecida, ¿no?
del Perú, porque de acá del Perú, tanto que también como en esta parte del Alto Perú, se extrajeron los minerales como el oro y la plata. ¿Cuál fue el mineral que más llevaron los españoles? No fue el oro, fue la plata. Y una de las centrales importantes de las minas fue la mina de Potosí, en Oruro también, ¿no? Fueron grandes. Acá en Perú teníamos, en Huancavelica, teníamos, digamos, el único mineral líquido, que era el mercurio, y con eso podían purificar la plata, ¿no? Y así. Entonces, podemos ver desde Panamá, miren, desde aquí estuvo todo el virreinato, pero desde Panamá hasta la Tierra del Fuego, al sur en Chile. Pero ¿cuál fue la capital del virreinato peruano? Ya sabemos que fue Lima. Ya no fue el Cusco, sino Lima. Muy bien, entonces tenemos acá los principales virreinatos que hemos visto y también las principales capitanías y nuestros virreyes, que fueron 40 virreyes, pero hemos recordado hoy solamente a 3. ¿Cómo estuvo la organización política? ¿No? Estuvieron el virrey, que era el supremo en todas las colonias, el supremo, digamos, la autoridad suprema de todo el virreinato peruano. La máxima autoridad era el representante del rey, ¿no? O sea, él representaba al mismo rey en las colonias peruanas y toda América del Sur. Y tenía que rendir cuentas al rey al finalizar su mandato. Cuando finalizaba su mandato, él tenía que dar cuentas al rey. Las audiencias eran así como el poder judicial, todo lo que embarca el poder judicial, no era una audiencia. Ahí estaban los tribunales de justicia, estaban las cortes superiores, y la autoridad se llamaba oidores. ¿Quiénes eran los oidores? Los jueces, los fiscales, ¿no? Y se encargaban de resolver asuntos legales y judiciales dentro del virreinato. Y también los mercaderes que se iban al Callao o a Portobelo, ¿no? Entonces, eran los que se encargaban de ejercer las leyes de gobierno dentro del virreinato, en este caso, el Perú, podríamos decir. Los corregimientos. ¿Qué eran los corregimientos? Era una institución cuyo líder era el corregidor, encargado de distribuir la tierra, de cobrar los impuestos, de dictar ordenanzas, de decretar penas, proteger a los indígenas. Pero ¿qué es lo que más hicieron ellos? Era cobrar y explotar, cobrar y explotar. No protegieron a los indígenas. Es por eso que después van a ser cambiados los corregimientos por las intendencias. ¿Por qué? Por el abuso que hacían los corregidores hacia los indígenas. Y las intendencias, en este caso, su funcionario era llamado los intendentes, ¿no? Y hacían lo mismo que el corregidor, pero sin explotar a los incas. Claro, se dice que por ahí unos que otros también hacían de la suya. Y después de las intendencias estaban también los cabildos. ¿Qué eran los cabildos? Eran así como una especie de municipalidades. Y el alcalde era llamado el barayot. Y el barayot era, digamos, la máxima, el que se encargaba del control de la ciudad, de cada ciudad que había en el virreinato, ¿no? Vigilar el aseo, el ornamento de la ciudad, con dar también la reparación de las calles, de las pistas, inspeccionar canales, acueductos, y en todo, ¿no? Organizar la baja policía, etcétera, etcétera. Entonces, el cabildo es lo que hoy se llama municipalidad, no se olviden. Entonces, esa fue la estructura que hubo durante el virreinato peruano. Y en la organización social tenemos dos, la República de Españoles y la República de Indios. En otras palabras, también la estructura estuvieron reforzada por los españoles, por criollos, mestizos, indígenas y esclavos. Pero aquí vamos a hablar de estas dos repúblicas. ¿Por qué? ¿Pueden creer ustedes de que hubieron indígenas que sí tuvieron privilegios, tuvieron cargos como funcionarios? Sí, pero ¿qué indígenas? No los de, digamos, de la clase baja, sino los indígenas que ayudaron a los españoles durante este atropello que hicieron ellos
para invadirnos, ¿no? Pero ¿quiénes conformaban la República de Españoles? En la República de Españoles estaban pues los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los españoles, 100% españoles. Luego estaban los criollos. ¿Qué era un criollo? Eran los hijos de españoles nacidos en el Perú, ¿no? Pero también habían criollos pobres, a los cuales no les daban un cargo y tampoco les daban, digamos, privilegios para ellos. Estaban, digamos, desarticulados digamos, de la organización política y social, ¿no? ¿Y quiénes estaban en la República de Indios? En la República de Indios estaban los curacas y los barayop, los siquis, los jefes, los sinchis, que habían ayudado a los incas, estaban ahora como funcionarios en la República de Indios. Luego, ¿quién venía? El barayop, los alcaldes de los cabildos. Y luego, ¿quiénes venían? Venían ya los indígenas pobres, ¿no? Y luego los esclavos. Esos estaban dentro de la República de Indios, como para imaginarse, ¿no? Podríamos llamarnos de traicioneros a los españoles, a los incas que ayudaron a los españoles. Bueno, eso ya queda en cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien. Ahora, el sistema comercial. Muy bien. El sistema comercial, ¿cómo estaba dado? El sistema comercial estaba dado por dos, digamos, rutas comerciales. No tanto rutas, sino embarcaciones. Las flotas y los galeones. Salían digamos, de acá de Sevilla y seguían por Cartagena, Portobelo y Panamá, ¿no? Luego ya iniciaban de acá, desde Panamá, se iban al Callao y del Callao ya por tierra, se iban ya por Charcas, se iban también bueno, acá no está, pero a Arica, también a Buenos Aires y a Santiago, por tierra, ¿no? Acá. Entonces, hubieron dos, digamos, sistemas, la del sistema de flotas y sistema de galeones. Una salía en abril y la otra salía en octubre. Y hacían ferias comerciales en Portobelo, en Cartagena. Por eso es que muchos empresarios comerciantes peruanos zarpaban hacia esta feria, la de Cartagena y la de Portobelo. Había dos ferias al año, según las visitas, una en abril y la otra en octubre, ¿no? Entonces, en Portobelo se hacía todo esto. Muy bien, ¿qué cosa traían a América? Traían telas y ellos llevaban oro, plata, cacao, cochenilla, cuero. Entonces, ellos traían precisamente, traían peines, traían espejos, traían telas, sedas, ¿no? Para ser intercambiados acá y los vendían a un precio muy, muy elevado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Había el monopolio comercial. O sea, se predominó, ¿qué es un monopolio comercial? Mono es uno y polio es mercado, o sea, un solo mercado, un solo comercio, donde solamente España era el único que podía vender, ¿no?, a sus productos a el virreinato, a América, y de América solamente, todos podían solamente dar cuentas o comprar a España y a nadie más, y su producto solamente para España. Ese es el monopolio, y no permitía a otros países. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar la piratería, ¿no?, y los corsarios, y el contrabando también. Tres cosas surgieron a raíz del monopolio comercial. ¿Qué es un pirata? Los piratas eran asaltantes, donde todo el motín se repartían entre todos. ¿Y qué eran los corsarios? Eran también como piratas, pero eran ayudados por la corona. ¿Qué corona? La corona inglesa. La corona inglesa les daban barcos, les daban armas, comida, de todo. Ellos iban, asaltaban digamos, los barcos españoles, y el botín se lo repartían entre la reina de Inglaterra y entre ellos. Era dividido, ¿no? Esos eran los corsarios. Y como le dije, aparece también la piratería. Pero después ya con el rey de España va, digamos, a decretar el libre comercio entre España y sus colonias. Y ahí se rompe el monopolio comercial con Carlos III, ¿verdad? Carlos III de España. Entonces, dice, en este momento decretamos el libre comercio entre España y sus colonias. Listo, adiós, ahí podía comerciar cualquier país ya. ¿Y cómo era su política tributaria? Estaba el tributo que debíamos pagar. Los indígenas pagaban el tributo desde los 18 hasta los 50 años, ¿no? Y tenían que pagar
digamos, a los españoles el tributo, que era muy elevado, que era muy abusivo. Fue un impuesto con música inhumano, no mantenida aún al principio de la República de Perú, cuando ya éramos libres, aún se mantenía todavía el tributo indígena. Por eso que Ramón Castilla también va a abolir el tributo indígena, ¿no? Ya miren, estamos en la época republicana. Entonces, ¿cuáles eran? Aparte del tributo, era también el quinto real, era la quinta parte de la extracción de los metales preciosos, por ejemplo, del oro, ¿no? La quinta parte tenía que pagarse. La alcabala, ¿qué era la alcabala? Era un impuesto aplicado a la compra y venta de bienes inmuebles. Tú querías comprar unos sillones de España, tenías que pagar tu alcabala, ¿no? Y si querías vender, también tenías que pagar por la compra o por la venta, se llamaba la alcabala. También estaba el ya me equivoqué, almojarifazgo. Ese también era otro digamos, dentro de los tributos monetarios que estableció la corona, ¿no? También estaba el diezmo, ¿no? Donde era el 10%, que también que tenía que atribuirse a la iglesia en este campo católica, ¿no? Para los españoles. Y así entonces estos tributos fueron, digamos, imponiéndose a los indígenas y pues haciendo de ellos sus ganancias para ellos más que para la corona, ¿no? Porque la corona solamente se enviaba oro y plata generalmente, ¿no? Pero ellos hicieron acá su negocio. ¿Qué más tenemos? Bueno, y terminamos con esto. Entonces, hay algunas actividades que tú tienes que resolver. Y bueno, si hay alguna pregunta sobre esto, lo vamos a analizar, vamos a estudiarla. Siempre en nuestra página o Zoom, online, en vivo y en directo, a través de nuestro colegio Champañá de Trujillo. Muy agradecido por todos. Bien, espero que esto les sirva. Y bueno, estaremos viendo dentro de poco. Un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga a todos. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones y que Dios los bendiga grandemente.